están, amigos? Bienvenidos. Esto es 21 TV 21 Noticias y esta es la entrevista. Soy Carolina Bayona. El gobierno de turno está en campaña y asusando a los peruanos, está desplegando toda una estrategia a nivel nacional contra el orden constitucional. Tiene una sola agenda, que ya lo venían anunciando en campaña, pero ahora ya en el poder intentan además que esta estrategia pueda permitirles llegar a perpetuarse en el poder. Se está recogiendo, se está impulsando por parte del gobierno, congresistas, el partido. Ayer el propio Premier de la República, Guido Bellido, desde Cotabambas, aprovechó su visita oficial para poder pedir a un grupo de dirigentes de las comunidades y les pidió que respalden la firma de planillones para la nueva Constitución. ¿Con qué objetivo, con qué presupuesto, cuál es el verdadero fin de esta estrategia ahora de Perú Libre? Vamos a intentar entenderlo y analizarlo desde un vista jurídico y político, claro que sí. Estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Darwin Urquizo, a quien le damos la bienvenida, agradecemos su disposición y le preguntamos de inmediato esto: ¿cuál es el fin de el gobierno en este momento de esta campaña, de esta estrategia que ha desplegado a nivel nacional para una asamblea constituyente? Lo escuchamos, doctor. Buenos días. Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, Karenina, y saludos a todos los que nos escuchan, nos oyen, nos leen. Bueno, exactamente ha habido un cambio de plan, al parecer, del gobierno, porque el 28 de julio había anunciado el presidente Pedro Castillo que iba a mandar al Congreso de la República el proyecto de reforma para el referéndum constitucional. Parece que eso no va a ser así como lo han dicho los voceros, sino lo que quieren hacer es saltarse el camino del Congreso, que el proyecto ya no pase por el Congreso, y plantear de frente un referéndum, para lo cual están haciendo una campaña de recolección de firmas conforme lo manda la ley de participación ciudadana, que van a buscar un 10% de la población electoral, que es lo que pide la ley, para justamente evitar este debate en el Congreso, que parecería que el Congreso obviamente no les iba, o no, o era muy difícil o muy poco probable que les iba a darle la luz verde para continuar con su proyecto de reforma total de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Entonces parece que lo que quieren es evitar ese tránsito en el Congreso y hacer de frente la consulta ciudadana. Eso en realidad es el objetivo, al parecer. En todo caso, el partido de Lápiz busca una nueva Carta Magna. Perdone la pregunta, la simpleza de mi pregunta, pero creo que es necesario porque en este momento, además, el Perú necesitan los peruanos saber qué es una asamblea constituyente y qué es un referendo constitucional. Si bien uno se salta, como usted indica, al Congreso, el otro más bien es un proceso mucho más de consenso político, más debatido, más analizado. ¿Estamos bien ahí? Por favor, corríjanos. Claro, mire, lo que tenemos que entender en realidad es que en nuestra Constitución no está establecido, como casi en ninguna de las constituciones, cómo se hace un cambio de la Constitución, porque usualmente los textos constitucionales lo que buscan es la perdurabilidad en el tiempo, por eso nunca tratan, salvo algunas excepciones históricas, establecer un mecanismo para que sea cambiado totalmente. Lo que sí se permite es una reforma parcial a través de los mecanismos. El cambio total de una constitución se hace a través de lo que en doctrina los constitucionalistas llaman el poder constituyente, ¿no? Que es el poder mismo del pueblo, del soberano o del Estado, que decide en una situación política inédita, que concluyen varias cosas, varias acciones políticas, para fundar o refundarse, para constituirse o reconstituir. Es algo prejurídico en realidad ese poder constituyente, y lo que hace es dar una constitución que es donde se va a organizar el Estado, se van a establecer los derechos fundamentales, los roles de los poderes, de los organismos autónomos, la visión de país. Eso principalmente es lo que se hace. Entonces, no existe un mecanismo como en esta constitución, como en casi ninguna otra, sobre cómo cambiar. Entonces, existe ahorita, digamos, un debate doctrinal, político, institucional, sobre cuál es el mejor el mecanismo para hacer una reforma total de la Constitución. Pero en última instancia termina siendo lo que más legitimidad política
o lo que en los hechos se va a llegar a acentuar. Entonces, siempre hay que tener, digamos, mucho cuidado. Ahora la tendencia, obviamente, en el constitucionalismo es que las constituciones sean democráticas, no es que sea impuesta. Yo creo que por eso, si pensamos en eso, necesariamente debería pasar por el Congreso de la República un proyecto para convocar a un referéndum para ver si quieren una nueva constitución o no. Debería pasar, así como pasó en Chile, ¿no? En realidad, en Chile hicieron un gran acuerdo político, se pusieron de acuerdo los actores políticos, la sociedad civil, y mandaron a referéndum. No se saltaron todo ese paso. Entonces hay que ver cómo va la disputa política en realidad acá, y tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con lo que puede hacer una constituyente, una asamblea constituyente, porque la constituyente no tiene límites. No es como un Congreso de la República. Perdón que lo sino lo que va a hacer interrumpa, doctor. Y es ahí donde quiero ahondar, porque con ese entendimiento sabemos y estamos captando, según su explicación, de que cuando pasa por el Congreso ya tendríamos una reforma jurídica más pensada, después de un consenso político, más democrática, ¿no? El que pase por el Congreso significa que sea una constitución democrática. ¿Cuál sería, según su lectura, el principal motivo que está llevando a este gobierno para poder saltarse al Congreso y más bien pedir juntar firmas para una asamblea constituyente? No pensar, no plantear, no idear una constitución democrática. Claro. A ver, Roberto Gargarella, un estudioso del derecho constitucional latinoamericano, decía que para que se dé una constitución se tiene que contestar a dos preguntas: ¿para qué y contra qué? Al parecer, por la narrativa política que tienen los que quieren una nueva constitución, termina siendo contra el modelo económico, quieren un Estado más grande, un Estado más fuerte, un Estado empresarial, un Estado menos limitado, yendo inclusive contra el propio concepto de constitución, porque la constitución se ha creado, ha existido para hacer límites, para generar límites al poder, ¿no? El punto es que, digamos, para que una constitución tenga mayor legitimidad, deberían participar todas las instancias políticas. Es que para hacer una constitución hay algo en doctrina que se llama el momento constituyente, que no es cualquier momento, sino un momento inédito, histórico, especial, en por ciertas circunstancias, el pueblo mismo, el propio Estado, decide refundarse, fundarse, constituirse, reconstituirse. Es un momento excepcional. Lo que pasa acá más bien es que quiere ser más bien impuesto por un grupo o una tendencia política. Eso vamos a ver cómo pega en última instancia la narrativa política en la ciudadanía, pero sí terminaría deslegitimando, ¿no?, el proceso, ¿no?, desvirtuando, y no debería ser así. En el Perú hemos tenido 12 constituciones. Esas 12 constituciones, 11 se han hecho de una manera muy ligada a un caudillo, muy ligada a un proceso no democrático, de falta de legitimidad de origen. La única constitución que tiene legitimidad de origen en el Perú es la del 79, que sí se hizo con un gran pacto político de los diversos actores, se convocó una asamblea constituyente, había un momento para hacerlo, especial e inédito. Es por eso que esa constitución tiene una gran legitimidad, a pesar de que tantos tiempos se ha dejado sin efecto. Esta constitución sí tiene un gran cuestionamiento de legitimidad de origen, pero que ha ido, digamos, legitimizando por la práctica después de la caída de Fujimori, por el Tribunal Constitucional, las reformas que se han hecho casi más de 30 reformas constitucionales, se ha ido legitimizando. Pero en última instancia, si de verdad queremos hacer un proyecto constitucional, tiene que pasar por un gran consenso. Si no hacemos un proyecto constitucional que es de gran consenso, sí se terminaría cayendo en el mismo error que siempre hemos caído, no tener una constitución democrática. Muy bien. Ahora, en esas preguntas de para qué y por qué una nueva constitución, tomando en cuenta esta estrategia del gobierno de Perú Libre de iniciar con este proceso de firmas para una asamblea constituyente, usted menciona, y también los que vemos las intenciones del gobierno, sí sabemos de que tienen ahí un problema a ver, ellos exigen que se cambie el capítulo económico, pero también se ha escuchado a las figuras de Perú Libre hablar de pelotudeces democráticas, hablar de perpetuarse en el poder. Con el cambio de la Constitución a la medida, en todo caso del gobierno de turno, ¿se podría perpetuar en el poder Perú Libre?
Claro, en realidad, miren, y el ejemplo es cómo surgió esta constitución. Esta constitución se hizo como instrumento de poder de Fujimori para perpetuarse en el poder, se instrumentalizó, se cambió se permitió la reelección yendo contra toda nuestra tradición histórica, se disminuyó los poderes del Congreso y varias cosas así que terminaron instrumentalizando a favor del dictador. Todas las experiencias o la mayoría de experiencias de las últimas constituciones latinoamericanas nos demuestran, empezando por la bolivariana, ahora por la de Venezuela, la de Bolivia, el Ecuador, han sido instrumentalizadas las constituyentes para que los autócratas de turno se permanezcan en el poder y además se deje sin límites al poder ejecutivo. Lamentablemente esa es una tendencia, inclusive no me recuerdo bien si fue la fiscal de la nación o la presidenta del Poder Judicial en Venezuela, llegó a afirmar que la separación de poderes, que los límites al poder terminan tergiversando o malogrando un buen gobierno. O sea, a ese nivel se llegó, cuando justamente la Constitución lo que hace, lo que tiene que hacer es poner límites y defender los derechos fundamentales. Pero lamentablemente, si no tenemos en claro ese concepto, lo que puede pasar es que el Estado se vuelva más fuerte, el Poder Ejecutivo se vuelva más fuerte, se cambien los diseños institucionales de los organismos autónomos. Ha habido muchas críticas y a mí sí me preocupa eso, por ejemplo, del actual ministro de Justicia contra el Tribunal Constitucional. Él ha manifestado que el Tribunal Constitucional debería eliminarse, lo cual va en contra, es un sentido contrahistórico de todo el proceso constitucional del mundo en general, ¿no? O sea, el mundo ha sido mejor, ha protegido mejor los derechos humanos y ha limitado mejor el poder cuando surgen tribunales constitucionales. Entonces sí, de una u otra manera es un peligro, porque además como son figuras nuevas, van a aparecer nuevos mecanismos, en la práctica va a empezar otra vez a tratar de entenderse cómo funciona una figura, cómo funciona la otra figura, y eso sin ninguna duda va a terminar de afectar los límites del poder, la validación y el cuidado y el equilibrio que vamos ganando, porque justamente una constitución y los controles al poder empiezan a ser más efectivos con el paso del tiempo. El paso del tiempo es lo que legitima, lo que devuelve más fuerte, lo que se sabe qué pasar. Pero si cambiamos constituciones a cada rato solo porque queremos, podemos lamentablemente volver al error que siempre hemos caído en nuestra historia, que es que una constitución esté al servicio del gobernante o del autócrata de turno, instrumentalizándola. De turno, ajá. Porque además una carta magna se supone que es el ordenamiento jurídico, es la ley de leyes y como usted indica, deberíamos perfeccionarla en vez de cambiarla según el parecer del gobierno de turno. Pero justamente eso es lo que quisiera que nos explique un poco más y ahí van dos preguntas. Primero, si esta constitución, la actual, la vigente, es democrática o si es que más bien le da más poder al Estado, por favor, algo solamente para redondear su anterior idea. Y una nueva consulta es esto que acaba de mencionar, el TC, esta asamblea constituyente que sería la encargada de hacer la constitución, ¿quiénes la integrarían? ¿Habría una instancia supervisora que podría corregir, opinar al respecto? A ver, cuando se convoca una asamblea constituyente, que en realidad es la manifestación de lo que se conoce como el poder constituyente, no tiene límites. Y eso es justamente también un peligro. El poder constituyente, vuelvo a decir, es un acto, o la obra constituyente es un acto creador, fundador, refundador de un Estado. Se va a organizar como todo lo que hubo antes, simplemente se deja sin efecto, se corrige, se mejora, lo que es que se va a fundar, se va a refundar un Estado. Entonces, no tiene límites. O sea, vamos por la última pregunta. No tiene límites. Entonces, eso justamente lo hace peligroso. No es como el Congreso. Si el Congreso saca una ley que es populista, inconstitucional, primero el presidente de la República lo puede observar o después el Tribunal Constitucional la puede declarar inconstitucional o en los casos concretos los jueces, cualquier juez, la ley puede inaplicarla tranquilamente. Eso pasa con el Congreso de la República. Pero una constituyente no tiene límites, no puede ser controlada por ningún poder, por ningún organismo, porque esos organismos o esos poderes existen porque la Constitución ha dicho que existen. Pero como eso va a crear una nueva Constitución, va a recrear el ordenamiento jurídico, va a volver a reformularlo, todo se va a supeditar a lo que dice ese nuevo texto constitucional. Mire, en el Perú tenemos un claro ejemplo, obviamente salvando las distancias, cuando en la Asamblea Constituyente del 78-79
se hizo la Constitución del 79, se promulgó, se puso en vigencia, el gobierno de las Fuerzas Armadas, de Morales, en ese entonces de Morales Bermúdez, lo que hizo fue observó la Constitución y estableció ciertas observaciones, artículos muy concretos. La constituyente dijo, oiga, por si acaso, ustedes no tienen ningún poder, ninguna facultad para observar un proyecto constitucional, para poder limitarlo, y esta constitución existe por la propia obra de la Asamblea Constituyente y mantuvo su vigencia. Y así entró, después vino Belaúnde y continuó con esa constitución. No se puede observar, no tiene límites, y eso también lo hace peligroso, porque hay que ver cómo estamos también en nuestra clase política. Lamentablemente, la política actual, los que hacen política, estamos en una grave crisis de representación. Tenemos la percepción de que cada congreso es peor que el otro. Y en la práctica, una asamblea constituyente, de la manera más democrática, si tomamos en ejemplo el Congreso Constituyente del 92 y la Asamblea Constituyente del 78, se elige como elegimos a los congresistas. O sea, porque no existe otra forma tampoco, ¿no? Así es por voto popular. Entonces, ¿qué nos hace pensar que los que van a componer esa asamblea constituyente van a ser mejores que los congresistas? Si estamos decepcionados de nuestros congresistas, ¿qué nos hace pensar que esa asamblea constituyente la asamblea constituyente, ¿cómo se elige? Es decir, ¿quiénes la integrarían? ¿Quiénes serían este grupo idóneo de hacer una nueva Carta Magna? ¿Cuál es ese proceso? ¿Es Pedro Castillo? ¿Es el pueblo? ¿Quién es? ¿Quiénes la eligen los miembros de la asamblea constituyente? Justamente ese es un debate que se debería haber en el Congreso, y por eso no sería bueno saltarse el proceso al Congreso de la República de referéndum. Pero lo que usualmente se hace es como si fueran unas elecciones parlamentarias, porque terminan siendo parlamentarios constituyentes, pero son parlamentarios. Se elige como si elegiéramos a los congresistas de la mejor manera. Ojo, algunos miembros del gobierno de Pedro Castillo, algunos congresistas de Perú Libre han manifestado que quieren que 50% sean elegidos de la manera como elegimos nosotros a nuestros congresistas, es decir, por voto universal, secreto, obligatorio, y el otro 50% se ha elegido al estilo bolivariano, al estilo de Bolivia, ¿no? Representantes de sindicatos, de pueblos indígenas, de otros sectores, lo que en realidad distorsionaría la legitimidad democrática de una constituyente, y eso lo hace peligroso porque va a ser una forma en que ellos tengan mayoría y puedan hacer lo que quieran en la constituyente. ¿Qué dice la Constitución? Doctor, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Sí, sé que por parte de Perú Libre se ha mencionado que la Asamblea Constituyente también lo integran dirigentes, comunidades campesinas, ¿no? La fuerza en este momento además que tiene social Perú Libre. Pero ¿qué dice la Constitución? Jurídicamente llega el momento de integrar. ¿Qué es lo que dice? Es que la Constitución no puede decir nada sobre una nueva constitución, sobre una nueva constituyente. No está regulado, vuelvo a decir, la acción constituyente es prejurídico, no está regulado. Se debía regular mediante el consenso en que se llegue, si es que se hace, ¿no?, en el Congreso de la República. Es que justamente esas cosas generan incertidumbre. ¿Cómo se va a elegir? Eso también es algo que se tiene que discutir. Se tiene que poner en agenda, y si se llega a hacer, tiene que ser la forma más democrática. Esta Constitución, lo que quiero que entiendan es que es tan peligrosa una constituyente que esta Constitución, a pesar de todo, no puede limitarla. Por eso no existe ni un artículo en esta Constitución, como no existían en las anteriores, que te digan cómo se hace una constituyente, porque se entiende que las constituciones buscan perdurar en el tiempo. No se establece un proceso constituyente, porque se supone que eso es un tema excepcional en la historia, inédito. Entonces, eso es justamente también el peligro, porque es una obra, en teoría en teoría constitucional es obra prejurídica, no se le puede regular así, tan fácil. Termina siendo un consenso político. Debería terminar siendo un consenso político, no una imposición. Pero como parece que quieren hacerlo mediante imposición, termina siendo peligroso justamente cómo y quiénes van a conformar esa asamblea constituyente. La idea es entender eso, y nos está ayudando de verdad a entender lo peligroso que está resultando tener al gobierno con esta estrategia, y además que estás usando el enfrentamiento entre peruanos. Última pregunta, muchas gracias por su disposición, doctor. La OMPE, si bien los planillones son adquiridos en la OMPE y ahora están siendo distribuidos en las regiones, están siendo firmados, este es un proceso, yo imagino, igual que
que cualquier otra elección. La OMPE podría pedir una justificación, una explicación a los que están financiando esta campaña, porque finalmente es una campaña, ¿no es cierto?, electoral, donde están firmando. Claro. Sí, en realidad sí, es como un proceso electoral de recolección de firmas, digamos, para un partido, para algo así, pues se compran planillones en la OMPE, se distribuye logística y después ellos, cuando acabe el proceso, tienen que hacer su rendición de cuentas conforme a las normas que da la OMPE. O sea, tienen que decir de una u otra manera de dónde ha salido tanto dinero, porque en realidad, digamos, recolectar unas firmas son el 10% que te pide para mandar, para someter algo al referéndum. 10% estamos hablando de millones de peruanos, no son pocas, no es poco lo que se tiene que mover, la logística que se tiene que mover de los recolectores, las personas que hacen campaña, la publicidad que ya están saltando en algunos medios de comunicación. Pero sí tienen la obligación de hacer su proceso de rendición de cuentas una vez concluido. Tendríamos que preguntar en todo caso a los que han comprado, quién ha solicitado, ¿no?, estos planillones, y eso, en ese camino también vamos a estar para poder averiguar. Doctor, muchísimas gracias. No sabe cuántas luces nos ha dado. Necesitamos entender de qué se trata, necesitamos saber por qué se ha empecinado el gobierno, el premier, los congresistas de Perú Libre, es decir, este gobierno, con esta principal agenda, habiendo tantos temas pendientes en este momento después de una guerra sanitaria en el país. Muchísimas gracias. ¿Algo que desea agregar? Lo escuchamos. No, más bien gracias a ustedes. Y bueno, sí, efectivamente, hay que tener siempre cuidado con el tema de las constituciones. Yo creo que en nuestra historia enseñado que utilizar las constituciones al antojo de un solo gobierno, de una sola narrativa, termina siendo perjudicial para el Perú. Tenemos 12 constituciones y que se llaman constitución porque en realidad textos constitucionales hemos tenido más de 20. Y somos una república, somos el continente en realidad de América Latina que tiene más constituciones inclusive que el África. Y una de las razones por las que no podemos desarrollarnos efectivamente es porque cambiamos las reglas de juego y pensamos que las constituciones terminan siendo un instrumento solo del poder, cuando en realidad una constitución debe ser sobre todo un límite al poder. Entonces siempre hay que tener cuidado con ese documento, con esa ley de leyes que se conoce, porque nos protege nuestros derechos más fundamentales y evita que el Estado sea abusivo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Era el abogado constitucionalista Darwin Urquizo, a quien de verdad le agradecemos porque nos ayuda a entender mucho más el hecho de por qué ahora Perú Libre está empecinado en hacer firmar para la Asamblea Constituyente. Nosotros volvemos en cualquier momento. Permiso.